Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a este panel que es sobre valores de la integridad en la persona, para cerrar los dos temas que vimos con el padre Eduardo Corral y con el arquitecto Óscar, que nos apoya también ahorita como docente. Les presento a nuestros panelistas. En primer lugar, presentamos al padre Arturo Cisnero Vázquez, licenciado en Filosofía, licenciado en Psicología. Actualmente es formador y maestro en el Seminario Mayor y delegado diocesano de la Pastoral Presbiterial. Es rector del exmonasterio San Benito, nuestro vecino. Bienvenido, padre Arturo. También tenemos al ingeniero Jaime Tapia Torres, ingeniero en sistemas computacionales y maestro en sistemas electrónicos y telecomunicaciones, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Es socio fundador y director de la empresa Tecnologías de la Información T-Networks. Bienvenido, gracias, ingeniero. También tenemos al arquitecto Óscar Fernando Mendoza, que ya sabemos su amplio currículum. Bienvenido y gracias, Óscar. Y finalmente nos acompaña el señor rector, el ingeniero José Antonio Herrera, ingeniero en sistemas por el Instituto Tecnológico de Morelia, diplomado en formación social y consejero ciudadano de Morelia y actualmente secretario de la Comisión de Planeación de Proyectos. Bienvenidos. Damos inicio a nuestro panel. Vamos a ir haciendo unas preguntas claves que nos irán a contestar cada quien en su área de expertise, para que veamos cómo podemos integrar nuestra vida laboral a nuestra vida personal. Vamos a empezar con la palabra clave, que es deshonestidad, como un fenómeno que involucra a todos y que es un síntoma cultural más profundo en nuestro país. Como sabemos, se nos dieron por ahí unas cifras que somos de los países más corruptos todavía, y en este año subimos más niveles, ya casi quedamos en primer lugar. Entonces es una parte importante de nosotros como universidad que trabajemos esta área. Entonces nuestra palabra clave, es deshonestidad y cómo afecta la deshonestidad en nuestro entorno. ¿Quién gusta empezar? Bueno, tomo la palabra. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar con ustedes, amigos del UBAC. Es una universidad que yo quiero mucho porque he tenido la oportunidad de colaborar en varias cosas. Muchas sorpresas que vendrán en el aniversario también, que he tenido la oportunidad de colaborar. Y en esta ocasión, pues quiero compartir mis comentarios acerca de estos temas tan importantes, empezando con este de guía, que es la cuestión de deshonestidad. Yo tengo una hipótesis que después de probarla varias veces en mi vida, la he tomado ya como ley y como filosofía de vida. Y creo que estriba en la integridad, como el arquitecto lo comentaba. Yo creo que uno de los problemas importantes para iniciar es que a lo largo de la historia el ser humano ha evolucionado de tal forma que empezamos buscando ser seres humanos íntegros, completos, seres humanos que pudiéramos estar en un estatus de sabiduría. Esto funcionaba muy bien, va acorde con nuestra humanidad, pero después se fue, creo yo, desvirtuando y nos fuimos convirtiendo en seres humanos que buscamos no la sabiduría, sino el conocimiento. Y seguimos desvirtuándonos y ya del conocimiento pasamos a la información. Esto creo que nos ha ido perdiendo como seres humanos íntegros, que a mi parecer esto lo podemos alcanzar si somos seres humanos trabajados en tres dimensiones: la dimensión física, la mental y la espiritual. Creo yo que si alguna de estas dimensiones hace falta, el ser humano no es íntegro, no llega a la sabiduría, y por ende empezamos a perdernos en conceptos como la deshonestidad.
que puede llevarnos pues muy fácilmente a un ser humano sin integridad. Y hasta aquí la dejo de mi parte ahorita. Bueno, la palabra ciudad tiene una relación con la palabra amistad. Los griegos decían que los que viven en la ciudad son los que viven en la amistad. Y pues podríamos decir, bueno, es que yo vivo en Morelia, pero no todos los que viven en Morelia son mis amigos. Bueno, en realidad hay una colaboración de todos, algunos dan unos servicios, algunos dan otros, y hay una relación que a todos nos beneficia. El problema es que los mexicanos somos un poco desconfiados. A lo mejor históricamente, bueno, también yo estaba pensando, ¿por qué es que pusieron el mapa, ¿no?, de los países más corruptos y sale México ahí casi marrón? Entonces, ¿será que existe el gen de la corrupción y nosotros tenemos ahí en positivo ese gen? Lo que pasa más bien es que hay antecedentes culturales que nos han llevado a lo que somos ahora, pero eso no nos justifica. O sea, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad consigo mismo para mejorar. Históricamente México, antes de que llegaran los españoles, era un grupo de comunidades de pueblos, y pues ellos buscaban cómo salir, competían entre ellos. ¿Por qué? Pues porque estaban tan dispersos que unos llegaban y invadían a otros y luego regresaban y la invasión, y luego unos eran caciques, etcétera. Era una cultura, no digo que mala, pero esa era la forma como vivían. Y ahora llegaron los españoles, nos unificaron, digamos, en una sola lengua, en un solo grupo social, pero hay cuestiones culturales que no se superan, y los españoles también traían su carga moral. Y no es que digamos, bueno, todo lo de antes estuvo mal y por eso estoy malo y entonces tengo que seguir mal, o no. Reconozcamos lo que está mal para poder encontrar un camino y corregir. Entonces preguntémonos, si le tenemos desconfianza al otro es porque yo mismo a lo mejor no estoy siendo honesto y hacer, porque normalmente pensamos del otro lo que pensamos de nosotros mismos y tratamos al otro como consecuencia de lo que nosotros proyectamos hacia los demás. Entonces, para ser honesto, cuando tú eres honesto, te da libertad y te da la confianza para relacionarte con los demás. Pienso que esos dos elementos los diría por este momento para que construyamos sobre lo que siguiente continuará. Bueno, yo ahorita voy a partir de una frasecita aquí del arquitecto que hace rato la presentó aquí. Decía, non sumus angeli. Y antes de contestar la pregunta, ¿qué afecta? Yo creo que conviene también ver dónde está la causa. Para no escandalizarse tampoco, porque todo mundo aspiramos a la plenitud y a la honestidad, pero hay que aceptar la condición humana. Luego le andan echando la culpa al diablo. No es el diablo. Hay una condición natural. De hecho, San Pablo se peleaba ahí en un diálogo con Dios. Este aguijón que traigo, quítamelo. No, chiquito, convive con esa parte. En el ámbito psicológico hay quien le llama dialéctica de base. Tenemos un jaloneo natural y somos de barro. Y hay que partir de ahí. Y obviamente, pues bueno, esto no es la única causa, pero nadie se escapa, nadie de aquí puede decir yo soy 100% puro, nadie. Y el que ya lo esté, pues ahorita que me diga para canonizarlo y lo metemos allá en un nicho en la catedral. Pero nadie que no me venga con el cuento, porque nuestra tarea es también conocer al ser humano y los conocemos y nos conocemos. Bien. Otra, aquí con el señor rector comulgo en un aspecto ya más cercano, ese es muy lejano allá desde el origen, pero otro muy cercano en el tiempo, aunque no tanto, pero considero yo que la deshonestidad también se debe a la México como cultura. El gen puede existir, pero no por un gen, creo yo, sino por la historia que tenemos. Somos un pueblo saqueado, nos han robado desde el origen y la iglesia ha tenido que ver, en su momento la iglesia también metió las manos
y políticos, y empresarios, y ahora delincuentes. Entonces, que a mí tenga yo la experiencia de que me cometen injusticias, ¿qué voy a hacer? Meto la mano también. Y no lo justifico, pero tiene explicación. ¿Por qué con toda facilidad el mexicano, en la primera oportunidad, se corrompe? Está en su inconsciente, está en su experiencia cultural. Y bueno, algo se tendrá que hacer de eso. Y pues bueno, un poquito ya nada más, ¿en qué afecta? Sí es cierto que por naturaleza tenemos esa tendencia, tenemos una cultura de injusticia y de impunidad. Sin embargo, estamos llamados a lo más grande. Y acá en la UBAC hay una facultad de filosofía. Fuimos hechos para la unidad, para la verdad, para la belleza y para la bondad. Cuando yo actúo en contra de esta naturaleza, es naturaleza, no es invento de nadie, me genera conflicto interno y le llamamos conciencia y no me siento a gusto. Y ya empieza entonces la división interna. Y cuando yo estoy dividido, vivo la frustración y el enojo. Y de frustración y enojo lo proyecto, lo transmito. Y viene la violencia y vienen muchos efectos que hoy en día estamos viviendo. Y ahí le dejamos, ¿verdad? Me toca hablar a mí ahorita como docente, como académico, pero la verdad podría quitarme la camiseta de académico y hablar como agente social, como empresario también ahí, como religioso ahí no, pero el resto de las camisetas ahí sí, Pero lo interesante de esto es que justamente la integridad académica tiene que involucrar el resto de los aspectos. Hablando, por ejemplo, podríamos hablar de integridad académica en una institución educativa general, pero ahorita pues el énfasis lo estamos haciendo en la universidad, que a final de cuentas pues es así como la formación directa para un ámbito profesional, ¿no? Entonces es una relación directa que hay entre la integridad académica y la integridad que habría que pues llevar más allá del ámbito universitario. Ayer hablaba también, por ejemplo, con algunas pues directoras y profesoras de prepa y hablamos también como de ese vínculo. A final de cuentas, pues en ese pues no sé, podemos ahí como que trazar también cuál es el punto donde de pronto algo nos falló o cuál es el camino que alguien está haciendo bien para llevar una cultura de integridad, y a final de cuentas pues esto permea a todos los planos, algo de lo que decía Jaime, ¿no? Así como distintos planos que conforman una persona, pues a final de cuentas habría que evaluar todos ellos. Hablamos también ahorita un poco de la dificultad de, no sé, si en una universidad, pues, no sé, una cuestión tan sencilla como la puntualidad, pero sí, y no sé, se batalla porque es que así han sido las cosas. ¿En qué momento, pues no sé, por ejemplo, el rector y la secretaria académica que acaban de llegar, en qué momento damos ahí un parteaguas para que esto cambie? Y en muchos aspectos, no sé, por ejemplo, en aspectos sociales y de urbanismo, así hablando, no sé, de en qué momento es el momento ideal para plantar un árbol. Pues hace 10 años era el momento ideal, pero bueno, pero el segundo momento es ahora, ¿no? O sea, eso sería así como que el momento adecuado para actuar lo antes posible. Jan Guerrero también hablaba hace días de que ¿cuánto cuesta educar a un mexicano? 200 pesos. ¿Por qué? Porque $10 es lo que cuesta cruzar la frontera a pie, ¿no? Y pasa el mexicano que aquí tira basura y llega tarde y copia o sustrae ahí, se lleva cosas del borrador de la oficina, y pasa a Estados Unidos, donde puedes decir, pero es que esta persona trae tal cultura y trae tal costumbre, pero entra a un entorno donde esto ya cambió y se adapta en el momento.
¿no? Entonces, si, por ejemplo, si, a ver, bueno, es que durante tanto tiempo la universidad o tal institución o tal empresa ha sido así y haces un cambio, bueno, el que entre a este nuevo ámbito, pues también tiene que adaptarse como consecuencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí es donde habría que actuar. Perfecto. Aprovechamos esta intervención del arquitecto para hablar de los cómo de la integridad. Cómo hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Pues empiezo yo. Y ya conté la historia, algunos ahí se... Cuando era pequeño, tenía como unos 4 o 5 años, me acuerdo que fui a mi mamá iba al mandado y a veces me pedía que a veces me dejaba acompañarla porque normalmente quería dejarme en la casa. Pero cuando iba con ella me dejaba en casa de mi abuelita, ahí me cuidaba mi abuelita con mis primos y ahí hacíamos un relajo. Y pues había un primo que tenía pues, un montón de juguetes, ¿no? Y pues yo no tenía tantos. Entonces, pues una de esas veces, pues yo vi un monito muy bonito y pues me lo eché a la bolsa. Y entonces, pues ya saliendo, no íbamos ni a media cuadra de la casa de mi abuelita y pues mi mamá me vio el juguetito. Ay, hijo, no, pues vamos a regresar y te vas a disculpar y lo vas a... no, pues eso fue lo más duro para mí porque, pues, o sea, enfrentar la consecuencia de haber hecho un acto negativo es proceso educativo también, ¿sí? Esa consecuencia tiene que ser proporcional al acto y también no puede ser justa a rajatabla porque vamos a suponer que alguien, ni los homicidas, normalmente no les aplican la pena de muerte automáticamente, hay un acto de compensación sobre esa falta proporcional, pero también interviene la caridad con la persona, porque esperamos que se recupere, buscando que sea la vasija, debiera ser la vasija, que no recuerdo cómo se llama, Oscar. Kintsugi. Bueno. Que está cubierta con oro y que vale mucho más porque ya aprendió. O sea, ese debería ser el sistema correccional de nuestro mundo, es algo medio utópico, pero deberíamos aspirar a eso. Y eso es lo que en la etapa adulta, ya cuando somos profesionales, es muy complejo. Pero en la etapa juvenil, en la etapa que nos toca a nosotros tener a los jóvenes ahí en la universidad, es el momento más adecuado y más certero, porque lo que van a cometer de falta son cosas pequeñas. Copiar un examen, ¿qué consecuencia puede tener? Sí, hay consecuencias, pero a ver... En ese momento es una falta pequeña y se aplica su correctivo y es educativo, es el momento de formación y son jóvenes y es el momento que lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si lo hacen de adultos es más grave. Entonces por eso es esta iniciativa de buscar la integridad. Siempre una acción deshonesta debe tener una consecuencia, porque si no la hay, es lo que pasa cuando vamos a Estados Unidos, normalmente allá la ley se aplica o hay una consecuencia. Es diferente que aquí los impuestos, aquí en México, pues está una super ley, así para que no se escape nadie, pero la aplicación es laxa. En Estados Unidos la ley es muy sencilla, pero el que la viola y lo cachan, así le va. Entonces, un poco es también lo cultural, tenemos que construir sociedad nosotros, por eso a veces tenemos que involucrarnos socialmente con grupos y participar también, aunque nos duele y aunque sea feo y aunque esté una cochinada, pues una de Kirri, Peña Nieto, es una cochinada de la política, pues tenemos que participar, porque si no, nunca se van a meter los buenos a corregir. Bueno, hasta aquí le dejo. Muy bien. ¿Cómo le hago para que cuando nadie me vea, yo de manera automática haga lo correcto, o aunque me vean? Y les voy a hacer una pregunta aquí que hay docentes. A ver, ¿cómo saben ustedes que hay presencia de inteligencia? ¿Cuál es la manifestación que ustedes tomarían como válida para decir, aquí hay inteligencia? A ver si alguien me ayuda. Hay una muy sencilla. ¿Cómo saben que alguien es inteligente? ¿O alguien es burro? Ajá. Ok. Bueno, puede hacer preguntas, pero si nada se le pega, pues es bien burro, ¿no? Un burro preguntón. Correcto, esa podría ser una. Podría saber resolver los problemas si aprende,
Es decir, si alguien aprende, ahí pueden decir ustedes, existe la inteligencia. Entonces, el aprendizaje es crucial. Por lo tanto, nosotros como seres divinos, habitando este maravilloso cuerpo humano en este maravilloso planeta, tenemos que aprender. Y las variables que afectan nuestro aprendizaje empiezan prácticamente desde la concepción. Somos seres multivariables. Entonces, para aprender, pues tenemos estímulos, pero también tenemos algo muy maravilloso, que son guías. Tenemos guías en este maravilloso planeta que nos van diciendo por dónde. Entonces aquí se aplican varias frases que ustedes, si van a misa, pueden identificar como ser pastor y ser cordero, ¿no? Es decir, yo aprendo, pero también enseño, y las dos tienen responsabilidades intrínsecas. Por lo tanto, tenemos que saber ser guías, pero alguien fue guía de nosotros y a su vez nos podemos ir para atrás. Entonces, una de las cosas que deberíamos de aprender y que deberíamos de nosotros enseñar es que el mundo, el universo, no es casual, es causal. Y estas leyes se aplican en el macrocosmos y en el microcosmos, a nivel de átomo o de estructuras o de elementos más pequeños y en el macrocosmos. Si aprendemos que el mundo es causal, entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que yo hago tiene efectos, hay causas y efectos. Y si eso lo aprendo, me voy a dar cuenta que si yo me robo un juguete, habrá una consecuencia, pero que no necesito una autoridad que me esté vigilando. La principal autoridad soy yo mismo. Entonces, si yo aprendo eso prácticamente desde la concepción, cuando yo interactúo socialmente, pues no habrá ningún problema. No necesito que nadie me esté viendo para hacer lo correcto, porque el único juez soy yo mismo. Muy bien, aquí comparto este asunto muy interesante del depende de mí. Yo antes de proponer algo de cómo puedo ser íntegro, parto de dos detalles de antropología católica. Es antropología católica, no es antropología hindú, no es tampoco de otro lugar. Entonces, el tema es que nosotros somos tanto lo que soy, mi yo actual, como lo que yo quiero ser, mi yo ideal. Y de hecho ahí radica mucho de la madurez humana, entre quien niega su yo ideal o niega su yo real. Y es este jaloneo. Y esto viene desde antiguo, allá con el acto y la potencia de Aristóteles. Acto y potencia, estoy llamado a esto. Esto lo quería comentar. Otro, los niveles también de motivación. Acá le decía al Arqui, pues, que cruzar la frontera no cambia a la persona, Le decía, no, eso es mágico, no es cierto, no se cambian. Son corruptos los norteamericanos, y fuerte. Qué casualidad que de la frontera para allá, ya, la droga desapareció. Desapareció la droga. Ah, caray. No, se consume por corrupción del gobierno y de muchas autoridades y de gente. Y no somos los mexicanos. ¿Se la consumen? Bien. Entonces hay niveles de motivación y lamentablemente nuestra sociedad actual funciona con un nivel de integridad, con el nivel más rasero, apenas pasa el 5, de complacencia, castigo o premio, y ahí se queda. Y por eso no cometen delitos. Pero no es el mejor nivel. Hay otro nivel de yo identificación. Observen a los jóvenes cómo de repente hacen cosas porque se identifican con un sector social, afectivo. Y puede haber personas a las que yo tengo un vínculo con esa persona y este nivel es superior al anterior, y esa persona me motiva
y hago cosas impresionantes. Pero hay otro nivel superior. Y el otro nivel es la internalización. Las cosas no las hago porque me gusta, no me gusta. Las hago porque sé que son buenas. Y me gusta hacer eso bueno. Acordémonos de niño, yo me acuerdo, no me gustaba bañarme de niño. Pero llega el momento en que me gusta bañarme, una cosa tan simple. O estudiar, o X. Bien, eso digo, esos preámbulos importantes. Pero ya en concreto hay muchas cosas y estoy de acuerdo en el tema del aprendizaje. Yo de hecho traje un esquemita y dije, y nomás lo menciono, educación ético-moral en la casa, educación ético-moral en la escuela, educación ético-moral también en las comunidades de fe de cualquier religión que sean. Educación, aprendizaje, mostrar. Porque cuando se muestra, nuestra naturaleza tiende a esa belleza, a esa bondad, a esa unidad, a esa verdad. Nos atrae. Y no la hemos sabido presentar. Y quien la presenta es la educación. Entonces hay una tarea impresionante. Y ya en concreto, algo ya propio de nuestra fe católica, la meditación. Meditación católica, que no es conexión con la energía del universo y con esas cositas. Para nosotros Dios es una persona, no es la energía, es el creador de la energía. Hay una gran diferencia. Nuestra meditación no es relajación muscular. Para eso voy a un spa y me dan un masajito y ya. Pero esto implica obviamente que yo tengo un proceso individual. Primero, conexión conmigo mismo, o sea, silencio interior. La meditación católica exige silencio interior para que me conecte de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Y una palabra clave en ese silencio, la Sagrada Escritura. Aprendan por favor a dialogar con Dios desde la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es su propia intimidad. Y a la hora que yo entro en contacto con la palabra de Dios, caray, ¿qué pasa entre dos personas que dialogan? Se encariñan, llegan a crear un pacto. Tú y yo quiero estar contigo siempre. Y el modo de pensar, de ser de esa persona y de sentir, me lo transmite y lo acojo. Los que son casados y de veras dialogan, acogen y le dan la bienvenida al modo de ser, pensar y sentir de su pareja. Esto pasa con Dios. Y entonces el tema de honestidad, integridad, tengo a Dios mismo en lo profundo. Con Él dialogo. Y aquí hay otro temita, aunque ya me dijeron que cerrara, pero voy a pasarme tantito. No seamos ingenuos. Ay, es que yo hago meditación y ya resolví la vida. La condición humana, ascesis, es la palabra nuestra, ascesis, disciplina. La voluntad habrá que hacerla libre de a de veras. Desapegarme de cosas superficiales que condicionan mi libertad. Y entonces también es un binomio, mística y ascesis, en diálogo con Dios. Y ahí está, desde dentro, la integridad o la honestidad no depende de leyes que me ponga el Estado, ni el rector, ni el compañero, ni nadie. Es mi naturaleza. Conectando un poco con una de las primeras reflexiones que comentaba el padre, de esa reflexión de quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. Ahí otra reflexión que teníamos ayer era también pues la reflexión de no solo de quiénes somos, sino de dónde venimos. Y conectando un poco ahí con lo que decía Juan Antonio, el rector, acerca de esta dualidad entre
conocimiento e información. Ahorita hemos llegado también ahí a un punto que Zygmunt Bauman y otros filósofos llaman así, que pasamos de una época de la desinformación a la saturación de la información. Tenemos a la mano del teléfono pues, dispositivos ahí para acceder a Internet, donde tenemos muchísima información, tanta como no había estado disponible para el ser humano en toda la historia, ¿no? Y entonces ayer, por ejemplo, platicábamos, me invitaron también a una plática con estudiantes de arquitectura, de diseño, con Rafael, con Filipo, y justamente surgía, por ejemplo, alguno de estos, pues de estas preguntas muy válidas, pues, tanto de profesores como de estudiantes, acerca, por ejemplo, una de las principales fallas ahí de honestidad o integridad que se dan en la escuela es la copia. Incluso ahí pues, lo trasladamos no solo a un ámbito académico, sino también profesional. Bueno, y las implicaciones de copiar, es bueno, es malo, cómo lo evitamos y así. Y decíamos que, bueno, es un tema debatible, porque sí, efectivamente crear algo nuevo, por ejemplo, desde el punto de vista de arquitectura, de diseño, urbanismo, probablemente es muy difícil. Algo que ponemos sobre la mesa, probablemente todo lo que podamos crear ya existe. Pues sí, pero veíamos también así como que esa noción de copiar voluntariamente es como una oportunidad perdida para justamente tratar de visualizar a dónde queremos ir, o sea, cuál es el estado de mejoría al cual podemos aspirar. Y sí, efectivamente, pues, el reconocer incluso de dónde venimos, hacer uso de esta información, pero pues no solo para quedarnos ahí, sino como muchos científicos y pues no sé, inventores han dicho, pues yo llegué hasta ahí porque me apoyé a hombros de gigantes, de toda la gente, todo el conocimiento que hay detrás. Pues lo mismo sería así de que, okay, bueno, pues no sé, con un cierto aspecto de humildad, conozco lo que ya existe, lo analizo para aprender de ahí y poder crecer, ¿no? O sea, como que, digamos, aspirar ahí como a dar ese paso adicional. Gracias. Y tomando también de ahí, retomamos la tercera palabra clave, que son los valores, y tomamos ese éxito que todos buscamos, ser exitosos en nuestra vida, y creo que está sobrevalorado el término éxito. Y aquí hay una frase de Michelle Obama que me gusta mucho, que dice: el éxito no vale si no lo logras de manera limpia y justa. ¿Qué beneficios trae ser íntegro como persona en el área empresarial, en el área educativa, en el área interna como persona? Bueno, yo creo que para mí el efecto más grande es la paz interior. Cuando yo tengo armonía interior, voy a estar en armonía con el que piensa diferente y aún actúa diferente. Voy a crear comunión, voy a crear comunidad. Y no solamente, bueno, conmigo, con las personas, también con la naturaleza. Y naturalmente entro en comunión con Dios. Y así tan simple, soy una persona auténticamente feliz. No necesito ropa de marca, ni carro, ni casa, ni X y Z. Eso yo lo traigo. Y esto me hace feliz, porque además me encuentro lo que a esa cultura hindú le llaman panteísmo. Nosotros no somos panteístas. Esto es Dios, no es Dios, pero sí tiene el sello de Dios. Y lo encuentro en todas partes. Y disfruto la vida, porque lo encuentro en todas partes. Y consecuencia final, hasta mi salvación eterna. Así de sencillo. ¿Qué efectos tiene? Mi salvación eterna. Sé feliz. Sé congruente contigo mismo. Bueno, ya habló el padre y efectivamente las cuestiones trascendentes pues es la base para poder caminar, pero ya en cuestiones temporales, socialmente, ¿qué beneficios nos da la honestidad?
la integridad. Y si los vemos así en puros términos económicos, pues es totalmente rentable. La persona que ya a través de los años se ganó la confianza de la gente porque dio testimonio de su integridad, pues todo el mundo quiere estar con él o lo quiere tener en su trabajo, porque es una garantía. Ahora, hablando más socialmente todavía, la corrupción siempre es un costo. Yo trabajé en una barrotera y pues había ahí que el robo hormiga, ¿no? O pasaban cosas y entonces toda esa pérdida, pues ya la empresa lo presupuestaba, ¿no? Y entonces eso, pues no creo que no lo perdonaban, sino que se incrementaba el precio de los productos. Entonces, ¿qué pasa? Que la corrupción tiene un costo social también económico y al final es un impuesto que no nos lo está imponiendo el gobierno, sino nos lo estamos imponiendo nosotros mismos. Entonces, si queremos que sea más económica la vida, pues seamos honestos. Pero también, como sociedad, cuando la sociedad en su conjunto es íntegra, ahora hay un término que aquí el padre Siraichens al final, dicen que hay una ética social o una moral social, pero Dios juzga a las personas, no al conjunto. Sin embargo, a Sodoma y Gomorra pues les cayó ahí el fuego, ¿no? Entonces, bueno, socialmente también el problema es que cuando hay un líder y ese líder se distingue por su honestidad, no honestidad valiente, porque luego van a decir que se parece a no sé quién, pero se distingue por su honestidad, transforma a los que son miembros de esa sociedad. Pero al contrario, cuando hay un líder que es deshonesto, que no tiene integridad, el mal es grandísimo. ¿Por qué? Porque la imitación se genera y entonces si el líder no es honesto, ¿por qué yo voy a hacerlo? Y el problema es que a veces el liderazgo pues, es un peso muy grande para los líderes porque pues no hay nadie que sea totalmente y 100% íntegro. Habrá unos más que otros, pero todos tenemos un pedacito ahí, una naturaleza caída. Y estamos luchando permanentemente. Entonces, tampoco podemos poner, pues así como que, a lo mejor si ya en el juicio, pues aquí están los cabritos y acá los borritos, pero somos seres humanos, pero siempre tenemos que tener la actitud aspiracional para ser mejores. O sea, no podemos ya cometí un error, entonces ya se acabó el mundo, no, hay que aspirar. Y socialmente también como sociedad no podemos, pues es que está tan mal y tan corrupto nuestro país que pues ya, o sea, no hay nada que hacer. Vámonos a, no sé, no voy a decir ejemplos pero hay algunos países allá de Sudamérica que están sufriendo ahorita mucho. Entonces, tenemos que tener esperanza. Y si la tenemos nosotros, lo transmitimos a los demás. Esperanza y testimonio. Y el acto de conciencia en la noche, yo creo que es lo que se refiere el padre también. Como dices, Antonio, yo creo que sí, pues las conductas y las actitudes de una persona, pues a final de cuentas regresan también, ¿no? Es como un ciclo, pues tanto si eres honesto, si eres deshonesto. Lo que comentaba un poco en la plática, haciendo esta analogía con la estructura, a final de cuentas, pues nuestras ciudades, nuestra sociedad, nuestra cultura, pues es un tejido, ¿no? Y nosotros formamos una parte de esa estructura mayor y pues no sé, o sea, como que eso de yo voy a sacar provecho personal de esto de una manera deshonesta, pues a final de cuentas no termino solamente afectando a los que están alrededor de nosotros, sino pues me estoy haciendo un daño, probablemente no en ese momento, pero en algún momento también me va a afectar a mí, ¿no? Y lo podemos no sé, cuantificar, por ejemplo, que últimamente eso ha sido también como uno de los elementos así como más elocuentes de la lucha contra la corrupción, estos estimados de cuánto le cuesta a cada país la corrupción que hay en su sociedad. Entonces, pues yo creo que efectivamente, o sea, pues esta decisión, esta serie de decisiones, que era otra cosa que decía, pues no es como que es que así es nuestra cultura o es que así somos, así es el pueblo mexicano, pues no, cada decisión es como una encrucijada en cada acción que tomamos. O sea, en cada momento podemos tomar la decisión de me robo el muñequito o no,
o me llevo la grapadora de la oficina o no, o me copio o no, o sea, como que cada una de estas decisiones a final de cuentas pues tiene un impacto pues que es global, ¿no? O sea, que a final de cuentas pues va a incidir en todo. A mí me gustaría seguir esta charla con un tema que me acaba de motivar el padre, ¿no? Él sabe que hago yoga y no se abstuvo de darle un llegue ahí al tema del yoga. Habíamos acordado Uno de nuestros clientes más importantes en mi empresa se llama ArcelorMittal. Es una empresa de capital hindú. Llevo muchos años conviviendo con ellos y de ahí viene mi afición por el yoga. Un buen amigo mío me ha transmitido muchísimas cosas maravillosas acerca de esa cultura y una de ellas es el respeto a la familia. A mí a veces se me había olvidado lo importante que es la familia en todo esto. Y a veces en nuestra sociedad se ataca mucho ese factor familiar. Ustedes como docentes tienen una responsabilidad muy importante, son una extensión de la familia. Cada joven, cada niño merece a un campeón en el aula. Si ustedes no se asumen como campeones en el aula, por favor replantéense su forma de pensar, su forma de ser y su forma de actuar y modifiquen. Y si no les gusta, busquen otro trabajo. Realmente el ser humano tan maravilloso, joven, tiene todo el derecho de poder tener una educación de calidad, de tener un guía campeón. Si ustedes no se asumen así, están faltando a la mejora, a la resiliencia de nuestra sociedad mexicana. Y ustedes no son culpables, pero son responsables de lo que estamos viviendo si no se asumen como guías campeones. Porque esos muchachos y esos niños lo merecen. Y no merecen a una persona que no esté dispuesta a darlo todo por ser el mejor guía, porque son una extensión de la familia. Y si son padres, pues mejor aún, porque en el aula y en su casa tienen la gran oportunidad de transmitirle a la siguiente generación el deber ser, el ser mejor, el sigue evolucionando, el yo no soy el state of the art, como dicen los gringos, tú tienes que aportar tu granito de arena. Eso es muy importante. Por favor, llévenselo en la cabeza, porque nuestra sociedad necesita de todo ello y ustedes están en una posición inmejorable. A veces la vida es compleja, a veces estamos en nuestra estructura al borde de la ruptura. Cuando piensen que están en esa situación, hagan esta comunión con los demás y con Dios. Y para que vea que el Padre no nada más yo me acerco a los hindús, sino también me gusta mi cultura católico-cristiana, voy a recordarles unas palabras muy hermosas que me enseñó el Padre Toño, que me ayudan mucho en esos momentos en los que me siento al borde de la ruptura. Y son de una maravillosa mujer que existió ya hace mucho tiempo, que se llama Teresa de Ávila. Ella escribió en nuestro idioma castellano unas palabras muy hermosas que dicen más o menos así, a ver si me acuerdo. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. El que a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Cuando se sientan en esos momentos al punto de la ruptura, cierren los ojos, respiren profundo y recuerden que nada te turbe, que nada te espante. Solo Dios basta. Y para concluir con este panel y con nuestro evento, nada más recordar, el mal progresa gracias a la pasividad provocada por la ceguera voluntaria en unos y por la autocomplacencia en otros. Recordarles, querida universidad, miembros todos de la Universidad Vasco de Quiroga,
que hagamos una reflexión sobre nuestros propios actos de deshonestidad, de nuestra indiferencia, de nuestro relativismo, y que busquemos ser unas personas íntegras, porque ser íntegro es ser exitoso, porque nosotros vamos por una universidad con integridad para ser una universidad exitosa. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.